Qué bendición estar nuevamente con ustedes en su programa Las Verdades como Son. Y es una bendición estar acá en un nuevo set, en una nueva imagen de este programa. Estamos contentos por eso, ¿verdad? En este año de reinicios, creemos que el Señor tiene cosas grandes para nosotros, como iglesia del Señor Jesús, pero también como para usted, ¿verdad? Que usted pueda tomar esta visión de reinicios. El Señor es un Dios de reinicios. Hoy queremos hablar acerca de los reinicios en el matrimonio. Hay cosas fundamentales que escuchábamos hace unos días acerca de basar nuestro matrimonio, nuestros hogares en la palabra de Dios, ¿verdad? Que ese es el fundamento. Pastor, así es. Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Gracias, hermano. Hay un versículo y pues yo a veces me baso en la ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención es cuando las cosas se mencionan por primera vez en la Biblia. Y yo veo algo como raro, que viene el Señor y pues están hablando de la creación del hombre, luego viene que hablan acerca de cómo Adán y Eva pecaron, pero en ese momentito como que se abre un paréntesis y dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como que el escritor hace un paréntesis para dejar una buena enseñanza, pero la deja es donde se menciona por primera vez la unión de una pareja, ¿verdad? De un hombre con una mujer, para que salgan de un hogar y formen otro hogar. Entonces, pero aquí, pastor, ¿qué podemos ver en este pasaje? Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, hermano Hugo, para empezar quisiera hablarle a los jóvenes, porque hoy en día estamos en un tiempo de mucho desorden, lamentablemente. Como que hubiéramos estado entrando al tiempo de los jueces, de la anarquía, donde cada quien hace lo que mejor le parezca. Y algo que tenemos que aprender los hijos de Dios es no hacer las cosas conforme mejor nos parezca, sino como las leemos en la Escritura. Por eso el programa se llama Las Verdades como Son. Entonces, lamentablemente, en la corriente desordenada que tenemos hoy en el mundo, se están autorizando muchos noviazgos en jovencitos de 13, 14, 15, 16 años, que desde luego no están preparados ni emocionalmente ni espiritualmente para formar una pareja. Y lamentablemente, como hoy en día las parejas son pasionales más que sentimentales y afectivas, sino que se van más a la parte sexual, a la fornicación, entonces nos encontramos con que de repente hay jovencitos que contraen compromisos para casarse, para unirse, sin tener una formación, repito, espiritual, emocional ni económica. Entonces lo que hacen muchas familias y matrimonios es que comienzan la vida de familia, de pareja, sin tener una base económica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a vivir con los papás o se van a vivir con los suegros. Y a veces no solamente es la pareja, sino la pareja más la criatura que ya viene en camino. Entonces eso, aunque parece inocente el hecho de que voy a apoyar a mis hijos y que vengan a vivir aquí a la casa porque no tienen para pagar una renta, entonces realmente lo que está creando es un desorden. El orden bíblico es que si un hombre y una mujer van a casarse, quieren ser una sola carne, bueno, tienen que abandonar la casa paterna para hacer una nueva casa, un nuevo hogar. Si el joven no tiene la capacidad emocional, ni espiritual, ni económica para poder hacer un hogar, entonces ¿para qué se mete a esto? Entonces ahí es donde los jóvenes deben de tener la parte pasional y entender que no es el tiempo de una carrera sexual cuando no tienen ni siquiera para un alquiler de una casa. Lo ideal sería que pues, se comprara una casa entre los dos o cualquier cosa, pero por lo menos ir a alquilar algo. Pero es un crimen de la pareja ir a vivirse a la casa de sus padres o ir a la casa de los suegros. Si el jovencito tiene pantalones para acostarse con una jovencita, pues que tenga pantalones para ir a pagar un alquiler, o que tenga pantalones para construir una casa a la que dice que ama, a la que dice que es el amor de su vida. Entonces,
el principio bíblico es muy claro. Si alguien se va a casar, pues el casado casa tiene o quiere o debe tener para que pueda ser una familia normal. ¿Por qué? Porque lo contrario va a traer un desorden y consecuencias muy malas al nuevo matrimonio. Pastor, dice acá, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo estoy muy claro y yo creo que nadie lo va a entender como abandonar. No, ¿verdad? Jamás. Fíjese que yo leía en un libro que decía que lo que realmente está diciendo acá es que digamos, el que se casa y se une a su mujer va a un lugar mejor que la propia casa de su padre y de su madre. O sea que muchas veces cuando se va a vivir a la casa de los suegros, en este caso, no se podría llegar a tener toda la bendición que se podría tener. Por ejemplo, Abraham tenía 53 años en su casa, en la casa de su papá. Entonces, el Señor, la primera indicación que le da es: sal de tu casa y de tu parentela. Y entonces, a partir de ahí comenzó a ser famoso Abraham, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en la casa de los suegros? Bueno, creo que dice la Escritura que la sabiduría clama en las calles. Entonces hay que ir a las calles a ver qué le ha pasado a la gente que ha roto este principio, se ha ido a vivir a la casa de sus suegros o de sus padres, y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son muy, muy a la vista. Número 1, una buena relación que se tiene con el yerno o con la nuera se deteriora, se destruye. ¿Por qué? Porque no hay privacidad para la pareja. Sobre todo si hay que compartir pila, lavadora, lazos para atender, cocina, estufa. O sea, todo eso va a causar realmente un problema en la convivencia. No va a haber la libertad de la pareja de poder estar. Vamos a decirlo de esta manera, quiero ser muy claro en esto. Si el hombre está viviendo en la casa de sus suegros y sale de bañar, yo en mi casa puedo estar con una toalla nada más, ¿verdad? Porque es mi casa. Pero si ahí van a estar mis cuñadas, va a estar mi suegra, no lo podría hacer. Pierdo una privacidad que yo tendría en mi propia casa. Si yo de repente quiero poner el estéreo a todo volumen, pues es mi casa, lo hago. Pero si estoy en la casa de mis suegros, no lo voy a poder hacer. Otra cosa, ¿cómo voy a comprar la sala para mi casa? Si ya está la sala de mi suegro, ¿dónde la voy a guardar? ¿Dónde la voy a embodegar? Entonces no me va a dar la libertad de poder hacer mis cosas, mis bienes muebles, por la sencilla razón de que me conformo porque pues ahí está la sala de todos. Claro. Y si va a llegar una visita mía, fíjate que no puedo recibirte porque es la casa de mis suegros, no es mi casa. En cambio, si es mi casa, yo puedo recibir a quien se me ocurra recibir. Vamos a que se pierde la privacidad totalmente cuando uno rompe este principio bíblico. Si hay alguna persona que me está escuchando que vive en la casa de sus suegros o de sus padres, haga todo el esfuerzo por vivir la palabra de Dios. No hacer lo que a mí se me ocurre, haga lo que dice la Biblia y le va a ir bien. Claro, van a haber momentos de limitaciones, pero ahí es donde entra el engaño del diablo a las mentes, haciendo creer que somos más inteligentes que Dios. Es que le dicen a uno, mira, ¿sabes qué? Vamos a vivir a la casa de mis papás y así nos ahorramos lo de la renta. Si realmente se ahorraran lo de la renta, que estamos hablando de 1,200, que más o menos son las rentas, 1,500, depende la casa que quiera. Pues entonces mensualmente debería estar metiendo 1,200 al banco porque se está ahorrando lo de la renta. Si ya tiene un año de vivir en la casa de sus padres y está ahorrando lo de la renta, debería tener más de 12,000, como 18,000 quetzales ahorrados. ¿Los tiene? No. Entonces es un engaño y una falacia del enemigo de que está ahorrándose y no se está ahorrando nada. Porque cuando yo digo me estoy ahorrando, quiere decir que eso lo tengo en el banco, en un fondo de retiro, o lo tengo en un seguro, o lo tengo en algo. ¿Lo tienes? No. Entonces es una mentira del enemigo. Tú no te estás ahorrando nada. ¿Me explico? Y todavía le dicen, porque más adelante vamos a comprar nuestro terrenito, entonces vivamos en la casa de nuestros padres. La pregunta es, ya tienes un año, hay gente que tiene 2, 3, 5 años de vivir con los suegros, ¿ya tiene su terreno? Mínimo el enganche, no tiene nada. Entonces es una falacia.
Pero ¿qué tiene? Tiene un acomodamiento, no tiene prosperidad. Ya le aseguro que ha tenido problemas con el suegro, con la suegra, con los cuñados que viven en esa casa. Le aseguro que ya han habido inconvenientes, hasta en la libertad de educar a los hijos. Porque de repente viene el papá y le llama la atención a su hijo. Entonces interviene el suegro, interviene la suegra o los papás. Así no vas a tratar a mi nieto, a mi baby no lo vas a tratar así. O sea, no hay ni siquiera privacidad para corregir al hijo. Se quiere salir a la calle y ya lo están controlando. Ustedes anoche llegaron a las 12. ¿Y qué? Si estoy en mi casa, puedo ir con mi pareja y regresar a las 2, 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Es mi casa. Pero si estás en la casa ajena, hicieron ruido, vinieron tarde, hay un control, una supervisión que no debería tener la pareja que está comenzando su vida. Pero como de alguna manera, voy a decir la palabra tal cual se dice en la calle, como están de arrimados, entonces realmente no van a tener la libertad para poder caminar y hacer las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a la Escritura. Todas las parejas tenemos que volver a la palabra, porque el estar fuera de la palabra es lo que nos destruye nuestra convivencia y es lo que está rompiendo cantidad de familias, porque no se camina a la luz de la Escritura. Por eso este programa se llama Las verdades tal cual se leen, no como se me ocurre a mí, sino como se lee. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Abandone la casa paterna. No tengo, dirá el jovencito, entonces no te cases. Entonces no andes jugando a la fornicación. Entonces no es el tiempo todavía de que tengas pareja. Entonces prepárate, fórmate, ve a la universidad, haz tu empresa, empieza a caminar. Cuando ya tengas para poder sacar a tu mujer de la casa paterna a tu propia casa, o por lo menos alquilar, pues vete. Pero si no tienes esto, no te embarques todavía. No es el tiempo, porque no tienes la solvencia de poder irte a una cueva. Y es que hay gente, oiga esto, hermano, que yo escucho. Hermano, ¿cómo le hago para decirle a mi marido que ya nos vayamos de la casa de sus padres? Que ya no podemos vivir ahí. Mire, tengo problemas con la pila, con el agua a la hora de bañarnos, con todo hay problemas. Por favor, hermano, dígale. Pero los esposos cobardes no quieren salir de ahí. Y todavía los papás más cobardes, porque no sacan a sus hijos. Fíjese que hasta los animalitos son más sabios. Cuando ya es hora de que el pichón tenga que volar, la misma águila saca del nido a su hijo. Y claro, va a ser algo traumático para el hijo, pero de otra manera no va a aprender a volar. Y ahí ve usted a las águilas sacando a los pobres pichones del nido, y el pichón aferrándose a mamá águila, a papá águila y al nido, pero aquí van aquellos con las grandes alotas fuera del nido, y aprende a volar. Entonces, digo, hasta los animalitos son más sabios a veces que los mismos papás, que uno le pregunta, bueno, ¿y por qué su hijo ya no vive? Si ya está casado, porque no le permite ir a otra casa a alquilar y lo que sea. Si realmente lo quiere apoyar, ayúdelo a pagar la renta. Pero que se vaya de la casa. Yo tengo un caso, la verdad que hay muchos casos que comentar. Pues usted me preguntaba por las consecuencias. Las consecuencias de violar la palabra de Dios van a ser nefastas. Yo cuento una experiencia de una persona que se casa, y cuando se casa llega a vivir a la casa de los suegros. Y la sorpresa terrible es que no es la única nuera, y hay otras 2 nueras ahí. Y están acostumbradas a que una semana cocina una nuera y la otra semana otra nuera. Y ellos esas nueras ni siquiera agradan a sus maridos. Tienen que estar pendientes de agradar a los suegros, porque así es su cultura. Entonces llega la tercera nuera y ya como es la primera, ella empieza la semana a cocinar para todos. Entonces ella no le va a cocinar a su marido, le va a cocinar a su suegro, a su suegra, a sus 2 cuñados, a sus 2 nueras y a su marido. ¿Qué forma de iniciar un matrimonio así? Va, pero está bien, lo hizo, por amor lo hace. Pero ella está acostumbrada a hacer una lasaña. Y sirvió la lasaña con panito, con mantequilla, hasta con ajo, hizo un fresco. Cuando llega la suegra a la mesa dice, ¿y eso qué es? Pues mire que es una lasaña, me han dicho que la hago muy sabrosa, pruébela. Esa no es comida, le dijo, aquí se come con recado y con tamal. Y la avergonzó delante de todos. Y el hijo no dice nada porque mamá, la matriarca, está hablando. Y ella tiene derecho a faltarle el respeto a la esposa. Y él no puede intervenir porque es mamá, porque todavía está tras las faldas de su mamá. Y no puede defender a su mujer.
Entonces, realmente hay muchas cosas terribles que se viven cuando se comparte con la mamá. Y hay mamás y papás chantajistas. Cuando dice el hijo, mira mamá, ¿sabes qué? Ya nos vamos a ir a nuestra casa, vamos a ir a alquilar para evitar problemas, mira, tenemos problemas aquí. Entonces dice, ay, me duele la cabeza, ay, y me vas a dejar solita, ¿y quién me va a ver? ¿Quién me va a traer mi aspirinita? ¿Quién me va a traer mi analgésico? Y empiezan a chantajear para que el matrimonio que tiene que desarrollarse no se desarrolle por egoísmos. Entonces realmente siempre que colaboremos para que la palabra se viole, siempre que violemos los principios de Dios, no vamos a tener buenos resultados, hermano Hugo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos decir, es que a mí me va a ir diferente porque yo me llevo bien con mis suegros. Bueno, si te llevas bien con tus suegros, ¿por qué quieres romper esa buena relación? Porque tarde o temprano, viviendo en la casa de tus suegros, vas a tener problemas. Mejor abandonen la casa. Si realmente se aman, aunque sea en el corredor de la municipalidad, pero haciendo una vida juntos. Pero no en una casa espaciosa donde va a haber rencilla, donde va a haber problemas. Y el consejo a los jóvenes solteros, todavía no se embarquen si no tienen todavía los medios para subsidiar un matrimonio, por lo menos con lo básico. ¿Verdad? Amén, amén. Dice que un ejemplo vale más que 1000 palabras y pues usted nos enseñaba acerca de un ejemplo que yo veo tantas cosas nefastas realmente que pueden ocurrir cuando uno va y vive en la casa de los suegros o los papás. Es el caso de Jacob, ¿verdad? Que al final yo hago este resumen porque quisiera que usted nos comentara esto. Al final, el papá, el abuelo, digamos en este caso, hasta quería tomar dominio sobre los hijos, ¿verdad? Uno sabe que los abuelos son, bueno, no sé por qué razón los abuelos no hicieron con el hijo lo que tenían que haber hecho, sino lo hacen con el nieto, ¿verdad? Abuelos que fueron duros, papás Padres que fueron duros con sus hijos, ahora con sus nietos son una dulzura, ¿verdad? No sé por qué pasa eso. Mire, le voy a decir algo, hermano, con mucho respeto a todos los abuelos. Lo que pasa es de que uno a veces aprende a hacer las cosas echando a perder. Y muchos papás fueron muy violentos con sus hijos. Pero pasando los años, se dieron cuenta que cometieron un grave error de haber sido muy severos y violentos. Entonces ya con los nietos cambian. Y por eso es que uno escucha mucho eso de que, mire hermano, mi papá se molesta porque yo corrijo a mi hijo de una manera, cuando él, por mucho menos, ya me tenía una tranca en la espalda. Pero ¿qué pasó? No es de que el abuelo ahora ahora sea malo. Al contrario, ahora es bueno. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando el hijo echó a perder, ya aprendió cómo no hacer paternidad. Y ahora con el nieto quiere ser más sensato, más pasivo, porque los años no pasan de balde. Entonces uno tiene que aprender a escuchar siempre y venerar a los ancianos, porque el anciano, ya sea que se haya equivocado o que haya acertado, ya tiene una experiencia de vida. Entonces por eso a eso obedece de que muchas veces con nosotros fueron terribles los papás, pero ya con los nietos no son así. No es malo. Qué bueno que aprendieron ellos a no ser salvajes, a no ser inmisericordes, sino que ahora ya aprendieron en base a los golpes de la vida, a la edad, al cansancio, a la fatiga, que uno tiene que desacelerarse y que a veces uno le da una importancia superlativa a cosas que realmente son triviales, como que un niño rompa un vaso y que realmente hacerlo era una cosa espantosa. Entonces, vamos a que se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, no hay que ver mal al papá, que ahora es blandito, cuando en el tiempo nuestro fue severo. Lo que pasa es que ya maduró. No, los años no pasan de balde. Las canas no son de balde. Claro. Y podríamos ver algunas cositas porque yo veo como, por ejemplo, el suegro de Jacob, pues bueno, no fue muy bueno con Jacob en sí. Muy mal suegro. Lo explotó, lo engañó, pero al final se creyó el dueño de sus hijos también. Entonces, ¿cuáles son otras consecuencias de vivir con los suegros? En este caso de Labán. Labán era Mire, pongamos el ejemplo de Jacob. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano? Que si vamos a poner a Jacob como ejemplo de las cosas que no se deben hacer, entonces, ojo, es un siervo de Dios. Es un hombre de Dios. Es un patriarca, hermano.
Cuando se habla del Dios de Israel, se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces usted espera que si va a ser Jacob del que se va a hablar, se hablen las maravillas más grandes, porque es un patriarca. Y cuando revisamos la vida de Jacob, ¿quién puede dudar de que Jacob conoció a Dios? Lo vio ángeles en una escalera, oyó la voz de Dios. Es un siervo de Dios impresionante, ¿cierto o no? Pero tiene un hogar destruido. O sea que el hecho de que alguien sea un ministro del Espíritu no quiere decir que ya implícito es una lumbrera en su hogar. No porque usted ya es cristiano, ya no va a tener problemas ni peligra, ni van a haber errores. De hecho, hay mucha escondido, hay mucha mal matrimonio, mala forma de ser familia dentro de los liderazgos. Ahora, ¿por qué? Porque rompemos los principios de Dios. Ser líder no es malo, o no serlo. Lo malo es romper la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob no tenía dinero y había que pagar una dote. Entonces se va a vivir a la casa del suegro. Y ahí el suegro se aprovecha. Y entonces lo explota. Y como bien dijo usted, porque la escritura lo dice, no solo lo explotó, lo engañó, lo estafó varias veces. Hasta que en un momento Jacob ya explota y le dice a sus mujeres, ¿saben qué? Que son las hijas de Labán. Nos vamos. Porque yo sí me voy. Ya si me siguen, bueno, no. Y obviamente las hijas salieron porque vieron que realmente es un problema vivir en la casa del papá. ¿Sabe qué le dijo las esposas, Raquel y Lea? Le dijeron a Jacob, realmente mi papá ha sido injusto contigo y con nosotras. Hagamos un alto ahí. Y entonces, ¿por qué lo permitieron? Si yo estoy viendo que mi papá y mi mamá está destruyendo a Jacob, que es un siervo de Dios, y lo está estafando y le están engañando, ¿por qué yo no digo nada? ¿Por qué me quedo sumiso, callado, viendo la explotación que le están haciendo a mi pareja? Y eso es lo que sucede muchas veces cuando se vive con los suegros. Que como están dando la casa, y de alguna manera hasta la comida a veces dan, entonces el hijo ve las injusticias que le hacen a su mujer y no dice nada, porque al final pues vivimos en su casa, comemos de su mesa. O la hija ve que al esposo, al cónyuge, le están haciendo pedazos o injusticias, pero no dicen nada porque pues es que estamos en la casa de mis papás, es que nos dan de comer, es que le dan la leche al niño. Esos derechos de los que se abusan muchos suegros para dañar el corazón de su nuera o de su yerno, realmente es algo carnal y diabólico. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Jacob se guardó todo eso en el corazón. Y llegó un momento en que explotó y dijo, vámonos, o se van o se quedan. Yo ya no aguanto esta vida. Y se fue. Mi pregunta es, ¿por qué Jacob aguantó 20 años en la casa de su suegro teniendo una palabra de bendición? A veces tenemos la palabra de bendición, yo te voy a prosperar, pero como no le creemos a Dios, nos quedamos aguantando y soportando una total injusticia de parte de Labán. Y cuando debió de haber dicho, ¿saben qué? Mis amores, vámonos de aquí. Yo tengo la promesa de Dios que donde quiera que yo vaya, Él me va a respaldar y me va a prosperar y que me va a enriquecer. Entonces vámonos. Y eso es lo que le falta a mucho jovencito que vive en la casa de sus suegros o padres. Porque no da el salto de fe si ya tiene la palabra de bendición. Porque no abandona la casa. Si le está yendo medio bien porque tiene para comer y un techo, viviendo en una casa en desorden en la escritura, ¿qué tal si se abre la fe y se lanza? Y hay mucha gente que se ha lanzado y después se agarra la cabeza, ¿cómo no lo hice antes? Mire, Dios me bendijo, hermano, mire, me separé de mis suegros o de mis padres, de esa casa, y ahora Dios me está bendiciendo. Mire, ahora ya tengo trabajo, ahora ya tengo sala, ahora ya tengo tele, ya tengo licuadora propia. Pero hay que dar el salto de fe. Creer que si vivo la palabra de Dios, me va a ir bien. Y que si yo no vivo la palabra de Dios, tendré consecuencias. Mire lo que le pasó a Jacob. Jacob estaba tan mal, hermano, que se fue de la casa a escondidas. Y las mujeres lo siguieron. El suegro, cuando regresa de viaje y se entera que ya se fueron sus hijas, los nietos y el yerno, sale para matarlo. Mire hasta dónde llega el suegro abusivo a tomar posesión de una familia que ya no le corresponde. Porque él no vela por su mujer y no vela por sus hijos, porque está velando por un matrimonio que ya es fuera de su matrimonio. Y cuando se encuentra con Jacob le dice, ¿por qué te llevaste a mis hijas, posesivo, y a mis hijos, hablando de los nietos? Espere, por favor. No son sus hijos, son sus nietos.
sí son sus hijas, pero ya no tiene la autoridad de papá sobre ellas porque ya tienen marido. Ya la autoridad es el marido, no los papás, no él. Pero mire cómo Labán, porque él aportaba la casa, la comida, ya se creía dueño de los nietos. Y fíjese que yo encuentro mucho que los nietos ahora ya no le dicen abuelita o abuelito, sino mamá. Sobre todo cuando las mamás salen a trabajar y tienen que hacer trabajo para mantener el hogar y la suegra se queda cuidando a los hijos. Entonces viene un momento en que el hijo pierde, hay una confusión en él quién es su mamá. Entonces le dice mamá a la abuela en vez de a la mamá. Y abuelas que les gusta porque se sienten muy infladas. Y no me diga abuelita, dígame mamá. ¿Por qué? Si no es su mamá, es su abuela. Que le diga abuelita o cualquier diminutivo, pero no mamá. Porque el hijo no puede tener una confusión. Yo conocí a un hijo que cuando fue el Día de las Madres, y ya ve que hacen trabajos manuales, ya no sabía si darle el trabajo manual a su mamá o a su abuela. Porque tenía esa confusión. Bueno, ¿quién es mi mamá? ¿Quién realmente es mi mamá? ¿La mamá que sale a trabajar para mantenerme o la mamá que se queda cuidándome? Entonces, uno debe ser sabio, hermano. Mire, por amor de Dios, si es tu nieto y lo quieres tanto, pero no es tu hijo. Tiene un papá a quien respetar. Tiene un papá a quien honrar. Tiene una mamá a quien respetar y a quien honrar. Esa aberración de que mama al abuelito, a la abuelita, papá al abuelito. Momentito, yo soy tu abuelito, no soy tu papá. Quiéreme mucho como yo te amo. Pero ahí está tu papá y tu mamá. Como Labán era el que ponía el dinero y todo, entonces ya dijo, te llevaste a mis hijos. ¿Cuáles hijos? Son sus nietos. Pero ¿hasta dónde llega la confusión? Hasta en el abuelo de creer que son sus hijos. Y eso es lo que destruye las relaciones de nueras, yernos con los suegros, sencillamente por esas posesiones ilícitas que se hacen. Por eso, para evitarlo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, para que sean una sola carne. Otra cosa que viene, entonces ya Jacob, cuando ve al suegro ahí, mi hermano, como que fuera acá 47, les rocía una sed. Lo que pasa es que tú has sido injusto conmigo. 20 veces me has cambiado el salario. Me engañaste, me estafaste con Lea. En fin, hermano, realmente le sacó un repertorio de cosas que tenía guardadas. Entonces, un consejo, no se guarden las cosas, háblelas. Ay, hermano, es que vamos a causar un problema. Ya tienes el problema. Lo único es que está adentro. Mejor habla. No grites, no insultes, no te vayas a la violencia, pero habla. No hay peor cosa que guardar basura. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, no basurero del mundo. Entonces no tenemos por qué tener rencor, odio, resentimiento y me lo callo, me lo guardo. Va a llegar un momento que como Jacob va a explotar. Y solo porque le dieron la orden a Labán de no matar a Jacob, si no Labán ahí enojado por todo lo que le estaba diciendo, las verdades, y que a nadie le gusta que le digan las verdades, sobre todo en los tonos que los dijo Jacob, ahí lo hubiera matado. Entonces se hubiera hecho un problema más grande. Porque es mejor hablar, mira, no estoy de acuerdo con esto, y sobre todo salgan, por favor salgan de las casas paternas y maternas. Porque ya ven ustedes los grandes problemas que hay, que la Biblia nos narra y que los vemos nosotros a diario. Realmente es una bendición vivir la palabra de Dios. Y si la Biblia dice, deja a tu padre y a tu madre, que bien dijimos no es abandonarlos, ya que a ver cómo están los viejos, no, es haz tu propia familia, con tu visión en base a la palabra, con tus gustos en base a la palabra, con tu creatividad en base a la palabra, haz tu familia y disfruta a tu mujer y que tu mujer te disfrute solos, comiencen solos. Es que no tenemos ropero, pues pongan unas cajas ahí, como hay que ser creativo, se forran de papel de regalo, en fin, se le hace un muñequito de foamy y a este va a ser tu ropero, este va a ser el mío. Así se empieza, hermano. Sobre todo cuando no son profesionistas, ¿va? Así se empieza, pero solos. Esa caja de cartón que es tu ropero, pero es tuya. Puedes poner la ropa que quieras, componerla como quieras, es tuya. Nadie puede venir a decirte, ¿y por qué estás haciendo eso? Y eso no se pone de esa manera. Eso no hay nadie, porque es tu hogar, es tu casa, es tu familia. Y a la larga creo yo que también es un beneficio si uno realmente ama a sus papás, como usted decía. ¿Por qué vamos a romper una buena relación con ellos? ¿O por qué los vamos a hacer sufrir? Porque... No, mi hermano, si después son problemas. ¿Sabe cómo sé yo que hubo problemas? Cuando la gente que celebra Navidad y Año Nuevo, en el sentido de que, bueno, vamos a celebrar la Navidad a la casa de mis papás. Ahí no vamos.
acuérdate que hay tu hermana cuando vivimos aquí, me hizo la vida imposible, ahí no vamos. Y para Año Nuevo, menos tampoco. Yo no quiero comenzar el Año Nuevo con esa familia, ¿va? Ni quiero tener comunión con ellos. Entonces, o al revés, ¿va? Vamos con mis papás, mira, dice la jovencita, no, tu papá me humilló, ahí no vamos a esa casa. Si quieres te vas tú sola, yo me voy a ir a mi casa y tú a la tuya. O sea, hermano, se hacen cosas, se hacen divisiones tan fuertes porque no se supo cumplir con un mandamiento tan sencillo. Dejar al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Quitémonos ese eslogan barato. Primero conociste madre y luego mujer. Pues sí, pero eres su mujer y es una sola carne. Lo que nunca pudo ser con la mamá, ahora lo va a hacer con la esposa. El vínculo de una sola carne es más fuerte que el vínculo que estuvo con papá y mamá. Qué tremendo es. Entonces, si algo hay que cuidar es el corazón de la esposa y del esposo. Porque con él se hace una sola carne. Con los papás no, ni con los hermanos. Amén. Claro, no abandonarlos. Yo no estoy hablando de abandonar eso, pero ya vamos a platicar, ¿verdad? La honra a los padres, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero tampoco estamos hablando de eso. Pero sí, este es un principio. Yo creo que hay más principios, pastor. Yo creo que pueden mantener un hogar firme. Pero el día de hoy pues hemos terminado. En los próximos programas estaremos platicando más acerca de los principios y fundamentos de un matrimonio. Que Dios le bendiga.